Hola, buenas noches. Espero que me estéis viendo, bien. Espero que me lo digáis en cuanto me veáis, que me digáis si me veis, si me escucháis bien, porque, bueno, hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos en directo. Hoy he querido hacer este vídeo en directo para hablaros de cómo organizar la limpieza del hogar cuando uno trabaja fuera de casa, cuando una trabaja fuera de casa, porque siempre es mucho más complicado que hacerlo, pues bueno, si solamente estás trabajando en casa. Pero antes me vais a dejar que os enseñe una cosa, que me hace muchísima ilusión compartirlo con vosotros. Mirad, ¡tachán! No sé si se ve bien en imagen porque le está reflejando el foco. Es el botón de plata de YouTube. Me han enviado hace unos días el botón de plata desde YouTube, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, pues quería compartirlo con vosotros así, hoy en vivo, porque, bueno, pues porque las cosas buenas hay que compartirlas. Y bueno, ahora sí que vamos ya al tema del que íbamos a hablar hoy. Vamos a ver un momentito. Bueno, en primer lugar os voy saludando, igual luego la cosa se me complica a la hora de saludar, pero quiero saludar a José Luis Vaquero, que lo tengo aquí en el chat en directo, a Sara Sarita, a Gloria Fuentes, a Cristina Martínez, a mi amiga Super Paloma, en fin, a Stona Yanger, ay, perdona. Bueno, pues que muchas gracias por estar ahí. Vamos al lío, vamos a hablar de lo que veníamos a hablar. Lógicamente, cuando trabajamos fuera de casa, es imposible pues dedicarle las mismas horas que quien está trabajando en casa. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes. Hay que hacer las cosas de una manera diferente. ¿Qué cosas tenemos que hacer cuando trabajamos fuera de casa y nos tenemos que ocupar de la casa? Pues adaptarla a nuestro ritmo de vida. No es lo mismo, desde luego, no puedo generalizar, no es lo mismo cuando uno vive solo en un apartamento con una habitación que si tienes un casoplón de 300 metros, 3 niños y 2 mascotas. Entonces, lo vamos a adaptar un poco. Yo os voy a contar cómo yo lo hago cuando estoy trabajando fuera de casa y cómo me organizo. Primero, simplificar. Hay que simplificar las casas. En este caso, nuestro lujo va a ser el poder pasar el paño de una sola vez sin tener que estar limpiando cacharritos y figuritas y hadas y payasitos que tenemos encima del mueble. Queda mucho mejor una superficie limpia, una superficie despejada y además se limpia mucho más rápido. Cambiar las alfombras complicadas de limpiar pues por unas esteras mucho más sencillas. Los cortinones por estores, en fin, poquito a poquito ir adaptando nuestra casa a nuestra situación. Hacer que todo sea lo más fácil y rápido de limpiar posible. Después, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es organizarme el tiempo. Yo me organizo el tiempo de antes de ir a trabajar y el de después de ir a trabajar. A mí, por ejemplo, no me gusta salir de casa sin haber hecho las camas. Os voy a pasar, si puedo, porque no sé si sabré hacerlo. A ver, un momentito, por favor. A ver, si puedo compartir la pantalla. Esto es. Mirad, este es un planning de cómo yo me organizaría en este momento de mi vida si yo estuviese, si estás trabajando fuera de casa. Por la mañana, lo que veis en amarillo. Por la tarde, esto es un planning semanal, lo que veis en amarillo y en azul. Por la tarde, al volver, lo que veis en azul, ¿vale? Os explico el planning un poco para que lo veáis. Todos los días, de lunes a sábado, viene a ser lo mismo, excepto los domingos. Porque los domingos, bueno, ahora hablaremos de los domingos. ¿Qué hay que hacer antes de salir de casa, desde mi punto de vista? Dejar los platos lavados o dentro del lavaplatos, depende de tu situación. Hacer las camas, no hay cosa más horrible que volver
de casa, volver a casa cansado y encontrarte la cama patas arriba. Organizar la cocina. Organizar la cocina me refiero a, bueno, pues lavo los platos y paso una bayeta por encima de la encimera, y si hay algo fuera de su sitio lo meto a la nevera. Esto, una limpieza mínima. Y barrer las zonas de más paso, pues eso, el salón, la cocina, lo justito por la mañana. Y yo siempre llevo en la mano un spray, una botella de spray y un paño, pues yo qué sé, para darle a un interruptor que los niños han dejado manchado de chocolates, a una cosita ligerita. Esto que os cuento aquí no debería llevarnos más de minutos como mucho hacerlo. No debería llevar mucho más. Si tienes que lavar los platos a mano, pues es fácil que te lleve un poco más, pero no debería llevar mucho más. Por la noche, yo siempre lo que he hecho ha sido dejar la comida o la cena del día siguiente más o menos preparada, dependiendo de la comida que era, por lo menos dejármelo ya organizado y organizar un poquito el salón para no encontrármelo por la mañana pues con ceniceros, vasos y cosas así, para que luego por la mañana, con un repaso rápido del que hemos hablado, ya esté. Esto lo haremos toda la semana, excepto los domingos. Yo creo que los domingos, y sobre todo cuando trabajamos fuera de casa, es imprescindible, pues, a ver un momentito, que me organice. Vamos a ver un momento. Así. A ver, no sé si se me ve. A ver, ¿me veis? Sí, ahora sí. Yo lo que os decía, yo creo que los domingos, sobre todo cuando estamos trabajando tanto durante la semana, es imprescindible dárselo para uno. Necesitamos tiempo para nosotros, necesitamos tiempo para nuestra familia, para nuestra pareja y para nosotros mismos. Así que yo los domingos lo que os recomiendo es que hagáis las camas y procuréis organizaros de forma que pues se pide comida para casa o comes fuera o lo mínimo para poder vivir de una manera más o menos tranquila. Bueno, ya habéis visto que debajo en este planning que hemos hecho, ¿vale? Tenemos otras labores. Estas labores son semanales. ¿Qué es lo que os quiero decir? Una vez por semana, pues vamos a limpiar los baños en condiciones. Aparte de haber pasado este trapito rápido que hemos dicho que íbamos pasando por toda la casa, los lunes pues no nos va a quedar más remedio que hacer los baños. Los martes una habitación cualquiera de la casa, el salón una semana, el dormitorio otra, a fondo, pues limpiando bien a fondo para que la casa esté en condiciones. El miércoles, pues pasar la aspiradora o la mopa o fregar los suelos a fondo, depende del tipo de casa que tengas. Los jueves yo hago la colada, los viernes hago la plancha y los sábados hago la compra. Esto es solamente cada uno de estos trabajos es una sola vez a la semana. Aparte de eso, lógicamente hay otros trabajos. Así, vamos a ver. Hay otros trabajos pues que hay que hacer más de cuando en cuando. Pues, por ejemplo, cada mes pues vamos a tener que limpiar las escobas, limpiar los cubos, limpiar la lavadora, pasarle un ciclo de agua con vinagre a la lavadora, al lavaplatos, limpiar el cubo de la basura bien a fondo. En fin, luego un par de veces al año pues también hacemos otras labores, como sería pues lavar las cortinas, descolgarlas y lavarlas, o organizar los armarios, pues eso, cambiar la ropa de verano por la de invierno y al contrario. Y sobre todo 2 veces al año hay que volver a donde hemos dicho al principio, a simplificar. Tirad, regalad lo que queráis
pues la ropa que ya no nos viene, los juguetes que los niños ya no usan. Mira, yo cuando mis hijos eran más pequeños, hacíamos una cosa. Cogíamos un día, llenábamos la bañera y metíamos ahí todos los juguetes que ellos ya no utilizaban. Les hacía que los limpiaran bien, que los lavasen bien. Yo compraba papel de celofán, envolvía las muñecas, les planchaba los vestiditos y los llevábamos a Cáritas o a la ONG del barrio para que los regalaran. Esto a mí me ayudaba a despejar mi casa de cosas, porque no hay cosa más horrible que trabajar, como sabéis, teniendo miles de cachivaches por medio. Y por otro lado, a los niños les daba una conciencia social, les enseñaba que hay que hacer cosas, hay un momento en el que hay que desprenderse de las cosas y que a veces pues se pueden regalar a otras personas que las van a usar y que les van a dar una segunda vida. Esto 2 veces al año es muy bueno. Otra cosa muy importante a la hora de organizarnos es delegar. Muchas veces, sobre todo las mujeres, tenemos tendencia a querer controlar mucho el hogar y eso hace que al final nos pongamos de los nervios. Hay que delegar desde el principio. Los nenes, cuando son chiquitines, cuando tienen 2 añitos, puedes, cuando terminan de jugar, enseñarles a recoger los cacharros, a recoger los juguetes. Puedes jugar con ellos venga, vamos a recoger, no sé qué, y que vayan echando los muñequitos pues a un cubo o a un cacharrito. Hay que enseñarlos desde pequeños. Las tareas van a ir en aumento, pues según la edad que tengan, pero que se vayan acostumbrando desde pequeñitos a recoger las cosas, a hacer ciertas tareas del hogar, pues hacerse la cama. Aunque la dejen hecha un churro, no pasa nada. Ya os digo que a veces somos muy controladores y decimos, es que lo hace muy mal o es que tengo que decírselo más veces de lo que a mí me cuesta hacerlo. Pues no. Si lo hace mal, no importa. Tú cuando empezaste también lo hacías mal y luego con el tiempo aprendiste. Les vais a ir dando a los nenes labores, en función de su edad. Pues recoger 4 cacharritos cuando son muy chiquitines. Luego con 4 o 5 añitos, sobre todo en verano, que solamente es una sábana, que la extiendan encima de la cama, como sea, pero que se sientan mayores. Luego, pues que aprendan a poner la mesa, a quitarla, a ayudaros con los platos, en fin, todas esas labores cuando son adolescentes, que te saquen la basura, que te ayuden a hacer cosas. Con tu pareja lo mismo. Muchas veces, yo a veces pienso que a veces las parejas dicen, es que tú lo haces mejor, para que lo hagas tú. Pues nada, lo hagan como lo hagan, lo hacen muy bien. Que hagan, hablar de repartir un poquito las labores, en función de qué es lo que a uno se le da mejor, qué es lo que se le da mejor al otro, o qué es lo que hace uno o el otro más a gusto. No pasa nada si no todo está perfecto. Lo importante es que no nos saturemos de trabajo, porque si no es un horror. Vamos a ver, déjame ver, porque no estoy mirando los comentarios y no sé exactamente en qué punto estamos, ni si hay algunas cosas. A ver, déjame un momentito. Monina me pregunta qué es la colada. Bueno, pues la colada es lavar la ropa, por lo menos en mi país. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, no sé muy bien. Vale, si alguien le contestaba por ahí, Karoliki le contestaba que eso, que es lavar la ropa. Yo creo que con esas poquitas indicaciones, es decir, organízate
un plan el que se adapte a ti. Yo te pongo este, que además lo voy a colgar mañana en el post que pongo en mi blog. Sabéis que tengo un blog y ahí lo voy a poner por si a alguien le sirve. Yo os propongo este de lunes a viernes, o sea, de lunes a sábado, y luego labores que solamente se hacen una vez a la semana y luego labores que se hacen cada mes, y luego las que se hacen un par de veces al año. Y compartirlas con vuestra pareja, con vuestros hijos, aprender a delegar, simplificar mucho. Mirad, hay un libro que se llama El arte de simplificar la vida. A mí ese libro me encanta, es casi una Biblia doméstica para mí, porque lo que te enseña es esto, lo hermoso que es que hayan pocas cosas y que el lujo sea el tiempo que te sobra. Yo os recomiendo de verdad, que sigáis, que leáis este libro si queréis. Y no sé si se me está quedando algo en el tintero. A ver, vamos a ver. Bien, colada también, yo que soy de Madrid, es lavar los platos. Pues yo siempre la colada le he llamado, toda la vida la colada para mí ha sido hacer la colada, lavar la ropa, lavar la ropa. Y luego, pues, fregar los platos, pues es eso, lavar los platos, fregar los platos. Pero bueno, da igual que nos entendemos. Por la mañana vamos a intentar, por lo menos, dejarnos esas cosas hechas, los platos lavados, la cocina un poquito recogida, las camas hechas y pasar un poquito la escoba o la mopa por la zona de más paso. Un repaso si hay algo muy... pues hay que pasar un paño por el lavabo, pues se pasa un paño por el lavabo y por la noche ya preparamos la comida del día siguiente, ordenamos un poco el salón, si queréis preparáis un poquito la ropa de los niños, lo que sea, y ya está. Eso de lunes a sábado, y los domingos nos organizamos para descansar. Y luego, una vez a la semana, hacemos un día el baño, otro día una habitación, otro día pasamos la aspiradora por toda la casa, otro día lavamos la ropa, otro día planchamos y, por último, el sábado, yo lo hago así, hacemos la compra de la semana. Es importante también planificar las comidas. En un vídeo, ¿en qué vídeo fue? Creo que en el que os hablaba de cómo organizar las despensas, os mostraba cómo tengo yo el planning de las comidas para no calentarme la cabeza y a la hora de ir a la compra, pues el lunes toca esto, el martes toca lo otro, el miércoles toca lo otro, y así no tienes que pensar en las cosas y no se te olvida nada. En fin, hay que organizarse porque cuando trabajas fuera de casa hay que sacarle el máximo rendimiento posible al tiempo que tenemos. ¿Y qué más se me está olvidando? Creo que se me está quedando algo por ahí, pero, en fin, no lo sé, lo de las tareas mensuales, que ya os lo he comentado. El refrigerador. A ver, dice Julieta, preguntarte si sigues las normas del libro de la magia del orden. ¿Cuántas rondas has hecho de descarte de cosas y si te ha sido útil? Pues te explico, Caroliki. Mira, yo en la magia del orden tenía mucha ilusión en leerlo, porque a mí sabéis que me gusta mucho el tema de la organización del hogar. Y sinceramente no me aportó mucho. Sí que está muy bonito el modo este de plegar la ropa, sí que hay cosas que están muy bien, pero es que de lo que se basa realmente, o lo importante aquí yo creo que es realmente que cada uno de nosotros simplifiquemos hasta el punto en el que nos sentimos cómodos. Yo no creo que sea necesario hacer distintas rondas. Yo ya te digo, yo hago, pues eso, un par de rondas anuales. Yo voy retirando cosas en función de lo que no me sirve. En el vídeo de organizar los armarios, os voy a poner también luego el enlace, pues yo explico el sistema que yo tengo para saber qué ropa ya no me sirve. Que es un sistema de, bueno, poner las perchas de una manera o ponerlas de otra. Cuando 2 veces al año
voy a darle la vuelta al armario, yo ya sé qué ropa ya no voy a utilizar, solo con echarle un vistazo. Y así con tantas y tantas cosas. Uno tiene que ir pensando qué cosas son las que no usa. Si tú, hay cosas que no sabes si las vas a necesitar, si las vas a volver a querer usar, bueno, pues yo qué sé, ese robot de cocina que era tan chulo y que te ocupa media encimera y que no lo usas nunca. Oye, guárdalo en una caja, súbelo al trastero y ponle la fecha. Al cabo de un año, si no te has acordado del robot de cocina, regálaselo a alguien porque, porque es que no lo vas a volver a usar o no te merece la pena el sitio que te ocupa para usarlo. Yo creo que es una cuestión de que cada uno encuentre su punto, el puntito. Este libro que te digo, Simplificar la vida, te habla de cómo simplificar las tareas del hogar, la belleza, las rutinas de todo tipo, incluso la vida social, cómo simplificar tu vestuario pues para no tener que complicarte tanto la vida. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su punto, pero que en simplificar, en tener cada vez menos cosas, pero cosas más queridas, más que a ti más te llenen, está una gran parte del tema, está una gran parte de la solución al problema. Eso y delegar. Y yo, no sé, pienso que de alguna manera estamos dando ya un repaso muy grande. Mira, Mari Carmen García Martos dice, yo cocino un día para toda la semana y lo congelo. Esa es una muy buena norma. Yo a temporadas también he hecho esto. Y según qué cosas, hay veces que cocino la misma noche, pues cocino 3 o 4 cosas, dependiendo de lo que vaya a ser el día siguiente. Pero es una muy buena norma. Me apunto dar un día, hacer un vídeo contando qué cosas se pueden congelar, qué cosas no se pueden congelar y cómo nos tenemos que organizar esto, porque es un tema muy interesante. Vamos a ver. Vale, bueno, veo que todavía continuamos con qué es la colada. Bueno, ay, mira, Fancy Look, Marta hace un comentario muy bueno, dice, simplificarme la vida, en toda la casa menos en la habitación de manualidades, ahí no tiro nada. Pues mira, Marta, ahí estoy contigo, la habitación de las manualidades es complicado, porque las que nos gustan las manualidades y el reciclaje, la verdad es que tenemos un poco somos un poco acumuladores, pero que no pase de ahí. No puede haber en tu armario nada que no utilices, no puede haber en tus alacenas, en tus despensas, nada que no utilices. Uno piensa, bueno, está ahí, no me pide nada. Mentira, sí que te pide. Te está pidiendo tiempo para levantarlo y quitarlo y limpiarlo y volverlo a colocar. Te está pidiendo espacio que podrías utilizar para otras cosas y te está pidiendo vida. Así que yo creo que es muy importante eso. Yo no sé si tenéis algo que comentar, si hay alguna pregunta que se os ocurra, porque acostumbrada a hacer los vídeos rápidos, la verdad es que este directo lo he soltado todo de un tirón. No sé si hay alguna duda. Léelo, Norma. No, a mí no me pagan nada por anunciar el libro. De hecho, se me está ocurriendo que voy a hacer una cosa con este libro. Probablemente voy a ver la manera de pasaros, por lo menos a alguien, el libro. Porque es un libro que de verdad que es, para mí, a mí me sirvió de mucho en su día. Yo creo que más o menos lo hemos hablado todo. Hay que, pues eso, adaptar nuestra casa a nuestra situación y hacer que todos los miembros se impliquen y tener un planning semanal, un planning mensual y un planning que no es necesario tenerlo escrito, pero que sí hay que tenerlo en la cabeza, anual, o de cada 6 meses, una cosa así. Y yo creo que ya está todo, de verdad que lo hemos hecho súper rápido.
Si no os queda ninguna duda, yo os agradezco muchísimo, muchísimo a todos vuestra presencia. Veo que somos muchos, muchos hoy. Hacía mucho tiempo que no hacía un directo y veo que hoy hemos acudido muchos. Me vais a perdonar que no os salude a todos uno por uno porque, en fin, porque hay mucha gente y creo que otro día pues volveremos sobre este tema. Muchas gracias a todos, Nieve, Nena, José Luis, Berta, Mari Carmen, Marisol, en fin, a todos los que estáis ahí, os vuelvo a enseñar mi bonito botón por si alguno no lo ha visto, que a mí me ha encantado recibirlo y que es gracias a vosotros. Y nos vemos, si queréis, como siempre, en el próximo vídeo. Ha sido un placer, de verdad, volver a estar en directo con todos vosotros. Venga, un beso muy grande.